Hola, mi nombre es Israel Sabú y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy les vengo a hablar del libro Te daría el sol de Jandy Nelson, o en inglés I'll Give You the Sun. Este libro nos cuenta la vida de Jude y Noah, que son dos hermanos gemelos. Esta historia está contada, digamos, en dos líneas del tiempo. Una en la que Jude tiene 16 años y otra en la que Noah tiene 14 años. Cada uno nos narra su propia parte de la historia. Desde que nacen hasta que tienen 14 años, todas las cosas que ellos pasan son momentos felices. Su familia está muy unida y ellos tienen una conexión de hermanos gemelos que todo el mundo describe como mágica y casi imposible de entender por personas que no tienen un hermano gemelo. Cuando ambos tienen 13 años, estamos viendo la etapa de descubrimiento de ellos mismos, en la que ellos empiezan a notar sus diferencias, empiezan a ser más independientes y empiezan a darse cuenta quiénes son cada uno de ellos. Un suceso hace que todo el rumbo del libro cambie, en el momento en el que Jude empieza a contarnos su vida cuando ella tiene 16 años. Y nos damos cuenta que la relación entre ella y Noah es todo lo contrario a lo que había sido. No se hablan, de hecho podría decirse que hasta se odian hasta cierto punto, y nos demuestra que las cosas tienen un punto bastante tenso. Aparte de que algunos sucesos en su vida familiar también les han afectado y les han pegado mucho, así que el rumbo de su historia cambió totalmente. Jude trata de entender el por qué es que está pasando todas las cosas malas. Ella está consciente de que ella también realizó algunas acciones malas para que todo esto llegara hasta donde están. Desde que empieza el libro somos conscientes de que ha habido algunos sucesos que son los que llevaron a que la relación entre ellos dos sea tan turbia, pero no los vamos a ir descubriendo hasta que vayamos avanzando la historia, y eso es algo que hace que el misterio en este libro se mantenga siempre a la vuelta de la esquina. Lo que me encantó de este libro es que son personajes muy independientes, son personajes que definitivamente los logras distanciar. Si bien, como dije de hecho en el video de Wink Poppy Midnight, lo que hace que sea un poco más sencillo distanciar a estos dos personajes de Wink Poppy Midnight y que se pueda entender quién es cada uno de ellos cuando están hablando, es que aquí los vemos en líneas de tiempo distintas. Cada uno narra su vida y su momento desde una línea de tiempo distinta. Esto hace que sea mucho más sencillo entender cuál es cada personaje, pero de cualquier manera es un trabajo complicado poder separar dos personajes desde la misma punta de un autor, sobre todo cuando ambos personajes están siendo escritos en primera persona en un mismo libro. Hemos visto bastantes errores en algunos otros libros, como por ejemplo Leal, de la saga Divergente, en la que la diferencia entre Tris y 4 honestamente era casi nula. O sea, había momentos en los que estaba leyendo a 4 y creía que estaba leyendo Tris, hasta que 4 mencionaba que estaba hablando con Tris, y era como, ¿qué? Hasta ese momento me daba cuenta de que estaba narrando 4, y eso se me hacía bastante mal, porque creaba bastante confusión y no creaba independencia en los personajes. Este libro sí crea esa independencia, y eso le da un toque maravilloso. Si bien hay que también aclarar que el libro tiene algunas partes que se me hicieron un poco lentas y medio tediosonas, como que no llevaban a muchos lados, tengo que admitir que la historia se sentía bastante real y bien construida. Si bien me gustaría que esas pequeñas partes que estaban en el libro se hubieran como agilizado un poco más, pero de cualquier manera el libro no se fue por mal camino, en el contrario, fue un muy buen camino y una muy buena elección por parte de la autora para crear esta historia y cómo la desarrolló. Fue muy buena. Y algo que tengo que agregar referente a todo esto y referente a los personajes y a la historia es que la autora, Jandy Nelson, utilizó bastante el arte para crear una diferencia y una perspectiva entre cada personaje. Por ejemplo, a Jude le agregaba frases siempre a lo largo de la historia. Por ejemplo, Jude dice bastantes frases que pueden incluso sonar como cosas supersticiosas, que ni siquiera son reales, pero que hacen que el personaje tenga una característica bastante interesante y que la haga bastante especial. Por ejemplo, una frase que dice: lo que alguien te dice antes de que mueras se volverá verdad. Son cosas como supersticiosas, por así decirlo, y el libro está plagado por parte de ella de esta clase de frases. Y en el caso de Noah, a Noah le encanta pintar, entonces hay momentos en los que Noah crea como retratos y portarretratos en los que él explica ciertas pinturas respecto a la situación en la que está viviendo. Entonces es como esta parte del arte y parte de la cultura que cada uno refleja y que los hace todavía más independientes y más únicos y originales, aunque suene
raro, pero sí, lo son, verdaderamente son personajes únicos y originales. Y la verdad, bueno, me costaría trabajo encontrar cosas que no me gustaron de este libro, salvo esas partes que les digo que se me hicieron un poco lentas, pero de ahí en más el libro me encantó, así que le doy un 5 de 5, 5 estrellas totalmente, se las merece, es un gran libro lleno de aventura, emoción, incluso romance, valió la pena totalmente, así que quien quiera Te daría el sol, I'll give you the sun, es un libro recomendado. 5 estrellas sobre 5. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Reza Sabu y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.